Muy buenos días. Dios les bendiga a todos mis amigos, a todos los hermanos, a quienes nos contactamos a esta hora a través de estos medios. Es una bendición muy grande que nos unamos en esta hora para darle muchas gracias a Dios por sus misericordias y para aprender de Él, ¿cierto? Los mañanas nuestra labor es aprender un poquito acerca de Él, de las Sagradas Escrituras y estar creciendo en la gracia y sabiduría que tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué no tomamos un instante para darle gracias a Dios? Bien, Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tu palabra es buena, porque tu misericordia es para siempre. Y queremos colocar en esta mañana este estudio que tenemos delante de tu presencia. Ayúdanos a crecer y a creer en tu palabra. Y permite, Señor, que nosotros podamos a través de esta palabra aprender, Señor, a estudiar de ti, a conocer de ti y a... Señor, que tú seas formando nuestro carácter y nuestra vida en base a principios de vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero saludar a los que nos están contactando a esta hora. Richie, Dios te bendiga. ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo van las cosas? Saludo a Ricardo Mejía. Muy bien. De pronto habrán otros hermanos contactándose. Qué bueno, estamos como pendientes en este instante de que estemos aquí como haciéndonos ver que estamos presentes. Muy bien, y si tú estás por aquí presente, muy bueno que nos des un saludito para ya tenerte en cuenta en esta parte. Muy bien, vamos a ver quiénes más se van conectando. Ya hay algunos, pero qué bueno saber quiénes son. No los estoy... Por aquí no alcanzo a ver quiénes son, pero si de pronto se hacen ver, un saludito. Muy bien, por aquí veo también a Elisa. Muy bien, Elisa Montoya. Bueno, no alcanzo a ver quién es la otra persona que está conectada. Hay otras personas conectadas, pero aquí veo los globitos. Muy bien, muy bien. Elizabeth Montoya dice: Pastor, buenos días, Dios le bendiga. Buenos días, Elisa. Tata Uribe, Dios le bendiga, Pastor. También mi hermana, buenos días. Ya casi tardes, ¿no? Muy bien, ¿alguien más se nos conecta a esta hora para que podamos dar inicio? Miguel Ángelo Montoya, muy bien. Es Luzaida. Yo veía por allá que había alguien como con... estaba graduado, pero no veía quiénes la estaban acompañando en la fotico que aparece. Bueno, aparecen varios, hay otros que están ahí, los veo que me dice están viendo tantas personas, pero no sé quiénes son. Prima Miriam, Dios te bendiga, el Señor te bendiga en gran manera. Qué bueno. Bueno, ahí se están conectando los demás. Iván Martínez, Iván, siempre estás ahí pendiente. Muy bien, a esta hora estoy escuchando un álbum que es un quote de Abraham Laboriel, que es un hermano que toca bajo. Entonces este es como unos himnos que cantan donde le acompañan saxos, pero se oye mucho el trabajo del saxofón de él, otro de tantos instrumentales que en esta mañana nos acompañan, pues que tenemos en las mañanas, y pongo algunos instrumentales y les cuento quiénes son los que están, cierto, en esta parte. Y este himno se llama un quote, muy bien. Iván Martínez también, bueno, ya lo había saludado. Muy bien, por aquí voy a saludar, entonces voy a darles un saludito a quienes están ahí llegando. Bueno, como el tiempo no se retribuye, sino que el tiempo corre, entonces quisiera que en esta mañana tomemos el tiempo para estudiar la palabra del Señor. Muy bien, Rosa Elvira Pérez Moncada, siempre estás ahí, Rosita. Ana Rosa, Elvirita. Muy bien. Muy bien. Bien. Dejemos un poquito por aquí entonces ahora Laboriel.
suavecito. Bueno, en las mañanas, como todos ya saben, estamos en este proceso de aprender de las Sagradas Escrituras. A grosso modo, dijimos que íbamos a comenzar con el Evangelio. Necesitaba llevar algunos pasos. Hemos empezado a mirar y a explorar esos pasos, ¿cierto? Nos detuvimos un momento, después de que entendimos qué es toda la Escritura y todo esto, y ya empezamos a mirar 3 pasos fundamentales, que era observar, interpretar y aplicar. ¿Sí? Ya estamos en esta, ¿cierto? Vimos el primer capítulo, estamos en el primer capítulo de Juan, y estamos aplicando estos principios, pero también estamos aprendiendo nuevas cosas. Por ejemplo, en la clase anterior, cuando estudiábamos el pasaje, vimos la necesidad de ir a otros pasajes que narran, en el caso de los evangelistas, narran los mismos acontecimientos. Estábamos mirando, por ejemplo, la predicación de Juan el Bautista, cómo presentaba a Jesús, y crecimos mucho, ¿cierto? Aprendimos cosas que son para nuestra vida. Que el principio, el objetivo de leer la Biblia no es aprender y ya. El objetivo es qué quiere Dios enseñarme en mi diario devocional. Entonces hoy quiero darte otro tips. El primer tips que te di fue, ya a nivel devocional, debo de orarle a Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres enseñarme a través del pasaje bíblico? Te pido que me des la iluminación de esta palabra que ya fue revelada. Eso fue lo primero que vimos en la parte devocional. No en la parte de interpretar como tal, sino en la parte de qué quieres para mí, ¿cierto? Entonces esa primera parte creo que ya la hemos observado. Y lo otro que quisiéramos entonces, al acercarnos a la palabra del Señor, es, al entrar en este tiempo, entender que es Dios el que me está hablando, más que es mi capacidad racional de aprender, es que sea el Espíritu Santo mostrándome en esta revelación de la palabra que hay para mí y cómo Él quiere hablarme, porque ya hemos hablado de interpretar, ¿cierto? De observar, de interpretar, hasta sabemos ya aplicar, pero estamos en el proceso de los 3, observamos, interpretamos. Hoy vamos a hacer un pequeño más énfasis en nuestra aplicación, aunque hoy tenemos que verlo todo. En la sección pasada, entonces vimos que habíamos leído el testimonio de Juan, pero no habíamos leído ni el versículo 29 hasta el 34, porque cuando fuimos a mirar un texto que nos hablaba del mismo tema, que le llamamos texto paralelo, y que la forma más práctica de encontrar un texto paralelo es que yo tengo unas Sagradas Escrituras y cuando la compro, intento que ella tenga semitítulo y debajo del semitítulo estén unos textos. Esos textos que hay ahí significa que en estos otros libros de los evangelios me va a hablar de exactamente el mismo tema, pero es factible que me lo presente de una manera un poco diferente. Cuando yo tengo algo, por ejemplo, este libro, y lo coloco en una mesa, ¿cierto? Es factible que alguien que lo esté viendo al otro extremo de la mesa, yo le diga: ¿qué es esto? Y la persona me diga: es un libro verde y su lomo es blanco. Puede que me diga hasta ahí. Si le digo a una persona que está más cercana, entonces la persona que está más cercana va a observarlo como algo como así, y dice: ah, ese libro no es cualquier libro, es unas Sagradas Escrituras, es verde en la pasta y su lomo es blanco. Me dio una aproximación más. Pero si lo arrima a una persona un poco más cercana, entonces la persona dice: ah, es una Santa Biblia, es verde, su lomo blanco, pero es una versión de la Biblia que dice la palabra de Dios para todos. Bien, y si de pronto hay alguien que está de lado, lo voy a colocar así para que lo veas bien, está de lado y la está observando, ¿cierto? Entonces esa persona me está colocando y me está diciendo: sí, es una Santa Biblia, dice la palabra de Dios para todos, y hay un logo que posiblemente sea el de la casa editorial. Bien, entonces esto que estoy haciendo es una observación. Cuando vamos a la Biblia y voy a un pasaje de la Escritura, ese pasaje de la Escritura me va a dar un perfil de algo que está sucediendo en una narración. Por ejemplo, en el caso de los evangelios, que hablan de la vida, obra y milagros y doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Juan nos va a presentar una parte de la perspectiva que estoy viendo. Cuando voy a los pasajes que aparecen debajo del semitítulo,
ellos me van a llevar a eso. La mayoría, muchas Biblias traen debajo de los semitítulos esas ayudas. Cuando alguien me dice a mí, pastor, yo quiero comprarme una Biblia, ¿cuál es la mejor Biblia? No crea que la mejor Biblia es la más cara. No crea que la mejor Biblia es la que da el mejor teólogo, o al menos alguien famoso. Hay gente famosa que no son teólogos, y hay gente que le gusta comprar. Yo no compraría un libro de exégesis bíblico si sé que el autor no es un exegeta. No lo hago. Y les decía hace unos días, yo vi en una librería cristiana una Biblia devocional y la tengo en mi poder porque la quise comprar para las enseñanzas nuestras. Y esa Biblia es la Biblia Marcos Witt. La Biblia Marcos Witt será muy bonita. Tendrá algunos estudios que yo creo que no fue él. De hecho, dice en algunos, cuando habla quienes estuvieron interviniendo en ella, muestran algunos conocedores de la escritura que participaron en la Biblia. Pero la gente ve y dice, ay, es de Marcos Witt, ay, no. Pues lo único que podrá tener esa Biblia es que sonara muy linda, porque Marcos es un hombre que tiene esa parte, es un pastor también, pero en la parte teológica puede que es cierto. Y lo otro es que yo no busco que una Biblia sea una Biblia que me forme porque tenga información teológica como tal, sino que la Biblia ojalá fuera solo la Biblia. Para esas otras cosas tenemos libros que nos van a ampliar el espectro y que han sido hechos por hombres que durante muchos años se han dedicado a áreas de la Biblia. Hay quienes interpretan, por ejemplo, los eventos por venir, o tú le llamarás profecía, nosotros le llamamos escatología, y esos son muy buenos. Hay otros que son muy buenos en lo que es la salvación, entonces, y tienen un concepto de la salvación X, porque hay muchos conceptos de la salvación a la luz de la Biblia. Entonces ese es el que yo voy a buscar. Entonces yo quiero decirte que la mejor Biblia no es la que saque alguien así, ni el mejor teólogo. Una Biblia debe ser una Biblia. ¿Qué debe tener una Biblia o qué buscaría yo en una Biblia para que me ayude en estos estudios que les estoy enseñando? Buscaría una Biblia que tenga títulos, semitítulos podría ser. Sociedades Bíblicas Unidas es una de las editoriales que saca Biblias con títulos y semitítulos, no importa la versión, ¿cierto? Versión Reina Valera pero entonces a nivel internacional, la Biblia de las Américas, todas estas son Reinas Valeras, pero con una mejoran. La raíz, la base es esa, pero en el lenguaje cambia para que la gente tenga cierta forma de entenderla, porque tienen una traducción no literal, sino, por ejemplo, cuando le llaman una traducción dinámica, es que significa que las ideas son lo que más prima en la traducción y lo que interesa es que la gente entienda. Otras son porque, por ejemplo, esta Biblia que les mostraba yo ahora, que dice la palabra de Dios para todos, significa que es una Biblia en una lengua tan fácil, que si tú la lees, la vas a entender. Y más, tiene palabras muy de nuestro tiempo. Entonces esta puede ser una muy buena versión de la Biblia, aunque esta no trae debajo de los semitítulos, no trae los textos, que sería lo que nos ayudaría. Bien, aquí en Medellín, y como ellos no trabajan por plata, ni es eso, no estoy haciendo publicidad, pero como es un ministerio que ayuda, yo les voy a contar. Hay un ministerio que se llama la Liga Bíblica. Hay muchos, hay varios. Voy a hablar de varios para no ser pesado y no decirte, ve, yo te voy a hablar mientras pueda, le hablaré de todos los ministerios que hay que trabajan para que estudiemos la Biblia. La Liga Bíblica es una institución internacional y quien la fundó para que todo el mundo tuviera una Biblia. La Biblia de la Liga Bíblica la he visto por internet en Mercado Libre a 160.000 pesos. Es una Biblia de estudio. Y ya les voy a decir qué es de estudio en esa Biblia. Esta Biblia entonces vale 160.000, la he visto en Mercado Libre, pero el ministerio de la Liga Bíblica nos la coloca a las iglesias de la siguiente manera. Nos dan un seminario de cómo usarla, y ese seminario ellos vienen y lo dan en la iglesia, lo dan en 2-3 horas. Nosotros los invitamos, ellos vienen y cogen grupos de 20-30 personas, les dan el seminario y el seminario vale 30.000 pesos, o ha valido más o menos 30.000, no sé si este año suba.
Entonces ellos vienen y nos dan el seminario y a todo el que hace el seminario le entregan Biblia. No es que la Biblia vale 30.000, vale el seminario. Y ellos piden esta donación porque ellos pagan bodegaje, pagan personas que trabajan en ella, que cargan las Biblias, que las transportan y eso. Esa Biblia me parece que puede ser una Biblia que a la gente le salga económica y es muy práctica. Esa Biblia, como les digo, en Mercado Libre está en 160.000 pesos. Ese ministerio es fácil de contactar. Ese ministerio, la Liga Bíblica. Tú lo puedes buscar por internet. Si no lo encuentras, hasta yo te puedo dar el teléfono, me dices así a través de estos medios y yo te doy el teléfono de quienes trabajan por eso, que no lo hacen por plata, sino porque aman a Dios y desarrollan un ministerio. Entonces esas Biblias, ¿cómo vienen? Vienen con algo que se llama, y tengo que hablar de eso porque quiero tocar eso, vienen con los títulos, y los semitítulos, perdón, vienen con las citas y los textos que tienen relación con lo que yo estoy hablando. Entonces, si por ejemplo un texto habla de la gracia, es factible que debajo den relación a hablar de la gracia. Si Pablo habló de la gracia en otro libro, me va a llevar ese libro para que yo amplíe mi espectro de conocimiento bíblico sobre la gracia. En el caso de los sinópticos, en la narración de la predicación de Juan, esa Biblia me va a llevar a los textos bíblicos. No solamente la Liga Bíblica lo hace, Sociedades Bíblicas Unidas, que en las librerías cristianas hay una gama de Biblias, ellos también venden Biblias donde están las siguientes cositas que yo creo que a una persona que comienza a estudiar la Biblia le va a ayudar. No es tanto los comentarios, no busque Biblias comentadas, si quieres lo haces, pero yo te digo es lo que sí va a valer en tu estudio. Lo otro que vas a buscar es que las Biblias tenga algo que se llama la concordancia. La concordancia es una porción de la Biblia. En estas Biblias va a aparecer, en cualquier Biblia, va a aparecer en la parte final de la Biblia. La concordancia, ¿qué va a traer? Va a traer las palabras como un diccionario en orden alfabético. Amor, por la Abel, hace entonces acordar, etc. Y la concordancia, si tienen, es como cuando yo tengo un texto bíblico en la mente y digo, de tal manera amó Dios al mundo. Entonces yo puedo buscar en la concordancia el término manera, y si no lo encuentro, entonces amar, y si no lo encuentro, entonces lo encuentro al mundo. Y voy a la concordancia, y en la concordancia busco amar, y dice, y el amor de Dios es tan grande que no, Dios ha amado, no, y a un punto, de tal manera amó, este es el texto, ¿en dónde está? En Juan 3:16. Entonces, la misma concordancia me va a ayudar. Yo les voy a enseñar a manejar la concordancia un poquito, aunque si llamas a la Liga Bíblica te enseñan a manejar. Entonces ya estamos hablando de que hay debajo de los semitítulos esta guía, hay una concordancia. Es más, estas Biblias, hay Biblias, por ejemplo la que te estoy hablando de la Liga, cada libro al iniciar el libro hace una pequeña introducción al libro. O sea, dice, por ejemplo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos habla de fue narrado de tal manera, está dividido así, y abajo de pronto dice su autor, dicen que fue Juan. ¿Quién dice que fue Juan? Tan. La evidencia interna del libro, y dice que Juan no es porque en el capítulo tal, versículo tal, dice yo, Juan, etcétera, etcétera. Bien, entonces eso es una Biblia que podría darme las herramientas mínimas que yo necesito para eso. Ya la liga trae, por ejemplo, ellos traen palabras raras, traen algunos argumentos que se hablan, entonces ya traen explicaciones frente a eso. Me parece que es una Biblia de estudio normalmente vale 120, 150, 200. Entonces esta de la Liga Bíblica me parece que 30.000 pesos, 35.000, pues lo puede tener cualquiera, ¿cierto? Ellos van a tu iglesia, dan el seminario, tú lo recibes. En el seminario que ellos dan es que cómo manejar la Biblia, un tipo de Biblia, ¿cierto? Entonces ya con eso puede ayudarte a ti a que en estos estudios devocionales que estamos haciendo en las mañanas puede ser más grande. Entonces consigue si tienes la Biblia y tiene debajo las notas, debajo de los semitítulos, tiene una concordancia y esto, ya tienes una Biblia súper. No necesitas, como lo digo, una Biblia comentada por el teólogo tal o una Biblia X, no. Una Biblia que tenga estos elementos ya es la Biblia mía devocional. Hay Biblias como la que tengo, que es así la de Sociedades Bíblicas Unidas,
no trabajo para ninguna empresa, entonces por eso menciono todos los ministerios que hay, que traen las palabras de Cristo en rojo. Entonces cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, los evangelios, es muy fácil porque yo sé que todo lo rojo es lo que Cristo habló, lo negro no. Entonces a veces yo estoy leyendo pasaje y veo que hay una parte negra muy larga. Es factible que entre lo que Jesús habló y esto haya acontecido que han ido a otro lugar o no están. Entonces en mi estudio personal podría ayudar, podría ayudar. No es tan importante las palabras en rojo como las otras herramientas, pero si la tuya tiene también palabras en rojo, puede ayudarte a hacer. La Liga Bíblica no la saca con palabras en rojo. Hay otros ministerios, ¿cierto? En Medellín funciona un ministerio que se llama Nueva Generación. Ellos reciben de igual manera donaciones de editoriales de Estados Unidos, Biblias, que en la librería es el precio comercial normal, donde ellos ganan lo que deben ganar, son a 55.000 pesos, pero quienes están involucrados con estos ministerios que trabajan con niños, con jóvenes, en las iglesias en diferentes formas, a ellos una Biblia de estas es pagar solamente el costo de la traída, el costo de bodegaje, y en nuestro país sale como a 5.000 pesos pagar, 10.000 pesos, perdón, pagar los costos de transporte y eso. Es como decir, eh, $3 y algo, que son los gastos internos, no es cobrada, es una donación que la gente da en estos ministerios. Y entre todos junticos pagamos la traída de los libritos. A veces a las fundaciones como esta les dona completamente la traída hasta la ciudad de todo y ellos nos dicen no vale nada, pero la norma es que yo como pastor que estoy involucrado con ministerios como Nueva Generación tengo que entregar el libro. Si es donado totalmente, totalmente, y si es un aporte, decirle a la gente no es venta, es un aporte y tienes tu Biblia. Quería iniciar con esto porque veo la necesidad. Algunos me han llamado y me han hablado y tienen unas Biblias muy sencillas que sirve, cualquier Biblia sirve, pero no tiene los textos paralelos y eso, y me han dicho, pastor, qué bueno que tuviera los textos paralelos, ¿cómo lo busco? Realmente hay que tener una Biblia con textos paralelos en una primera instancia. Para hacerlo habría otra forma utilizando otros medios como la concordancia, pero eso lo hablaremos después. Después vamos a tener una sola clase de cómo utilizar una concordancia. ¿Te gustaría? Vamos a hacerlo. No en esta hora. En esta hora entonces vamos a seguir con el estudio que hemos venido teniendo del libro de Juan, pero como ya estamos hablando de textos paralelos, era necesario que te aclarara, porque a lo mejor en tu Biblia no encuentras textos paralelos, ¿cierto? Entonces, qué bueno que aprendamos cada día más. Ya hemos visto que entonces en el estudio de Juan tengo que observar, interpretar y aplicar. Y en el estudio de Juan, entonces ya estábamos viendo que busqué un texto que aparece ahí debajito que es paralelo, que me narra Juan. Solamente hemos ido a Mateo. Pero nos dimos cuenta que como nosotros solamente leímos desde Juan capítulo 1, del 15 al 28, nos quedó faltando leer hasta el 34, porque Mateo se hace alusión a eso. Entonces la propuesta había sido que ustedes en sus casas lo leyeran y que ustedes me contaran, ¿cierto? ¿Qué les pareció? ¿Qué encontraron? ¿Qué dudas encontraron? ¿Y qué cosas afirmaron de la palabra? Y como la vez pasada lo hicimos, que el Señor nos habló tan lindo en el estudio, y sé que esta mañana va a ser igual, ya casi tarde, entonces podemos nosotros hacerlo muy bien. Entonces quisiera que en este momento contaran acá lo que fueron aprendiendo de la lectura, que eso fue lo que habíamos quedado, ¿cierto? Entonces ahí les dije, tengan los dedos bien para que digiten y nos coloquen entonces lo que aprendieron, las inquietudes con las que ustedes quedaron al leer Juan capítulo 1 del 15 al 34 y al ir también a Mateo, que es la misma narración. Bueno, va a ampliar el espectro, que es del 1 al capítulo 1, verso 1 al 17. Bien. Voy a leer entonces desde el 29 mientras me colocan ustedes ahí lo que han aprendido. Ya hemos visto que en el versículo 15 en adelante es cuando presentan a Juan, que Juan había hablado, que el que venía atrás de él era el que él decía que era más grande, ¿cierto? Que él no merecía desatar el cordón de sus calzados. Bueno,
que Jesús es el unigénico Hijo de Dios, que a Dios nadie lo había visto antes, pero que a través de Jesús conocemos a Dios, conocemos que de Dios, el carácter de Dios, porque ya hemos visto desde el primer capítulo cómo Jesús es Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo 14 nos enseñaba que ese verbo es Jesús. Y entonces cómo empezamos a tener esa revelación de Dios y que Dios se hizo carne y está entre nosotros. Bien, entonces aquí también nos reafirma que Jesús nos hace conocer al Padre. Muy bien. Y que entonces él estaba hablando de esto y que le preguntan a Juan si Juan quién era para venir a hablar acerca de Dios de esa manera. Le preguntaron si era, ellos esperaban que Elías volviera, entonces le preguntaron que si él era el Elías que habría de venir y él dijo que no era. Entonces él solamente dice: yo soy una voz que clama en el desierto y anuncia el camino del Señor, ¿cierto? Y la pregunta que le hacen a Juan acerca del bautismo, porque usted está bautizando, si usted no es ni el Cristo, ni Elías el profeta, y él dice que yo los bautizo en agua, pero el Señor que va a venir detrás de él, entonces que él era más poderoso y los bautizaría de otra manera, ¿cierto? Creo que aquí no nos lo aclaró, sino fue Mateo el que nos dijo de qué manera, y también dice que es tan poderoso y tan grande que él no es digno de desatar el calzado de sus pies. Bueno, y nos cuenta pues que eso sucedió en un lugar llamado Betabara, al otro lado del Jordán. Algo que yo a veces hago cuando escucho eso es que me voy tengo una porción de la Biblia, bueno, algunos tenemos unos mapitas, en un comienzo lo hacía mucho más, ya lo tengo aquí un poquito metido, coloco ahí, entonces cuando yo voy viendo el ministerio de Jesús, lo único que hago es que voy mirando el mapita y digo: ay, el Señor viajó de aquí hasta acá, el Señor viajó de aquí hasta acá. Y yo quiero decirte que hay el Evangelio de Juan, no, pero hay otros evangelios que son más cronológicos, que narran la vida de Jesús, cómo pasaron las cosas pasito a pasito, pasito a pasito. Muy bien, hasta ahí leímos, ¿cierto? Nos faltó leer desde el 29 al 34 para podernos sumergir en el texto de Mateo. Bien, así es que estudiamos la Biblia devocional diariamente. Anderson nos dice: Juan, él desde el versículo 29 presenta a Jesús como el Cordero de Dios, algo muy representativo en el pueblo de Israel. Bien, Anderson. ¿Por qué lo dices así? ¿Por qué lo dices? Yo sé que tú sabes esta parte, y es que el pueblo de Israel esperaban al Mesías prometido, pero también ese Mesías prometido había sido predicado 700 años o anunciado 700 años por uno de los tantos, varios profetas, pero voy a referir al que hace alusión, que es Isaías. El profeta Isaías 700 años antes va a hablar acerca del Mesías prometido y lo va a presentar también dentro de la presentación que hace de él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era muy significativo porque en el Antiguo Testamento ellos traían sus corderos, había un gran día de expiación, pero habían sacrificios continuamente donde el cordero moría por el pecado del mundo. Entonces, en el caso de él presentando a Jesús, está hablando de Juan, de Isaías, como el Cordero de Dios, es algo representativo porque cuando Juan dice que Jesús llega como el Cordero de Dios, el pueblo tal vez no lo va a entender en una primera instancia, pero hay algo muy especial, y es que Jesús como el Cordero de Dios va a tener para el pueblo de Israel algo muy especial, porque él va a ser quien el Señor va a entregar para que nosotros podamos recibir de él la bendición, y que Jesús va a morir por los pecados de la humanidad. Muy bien, gracias Anderson por tu aporte. Richard, sobre el importante trabajo de Juan anunciando la llegada de Jesús, y que esta parte de la escritura nos está hablando de la llegada de Jesús. Muy bien, por aquí abajo, ¿quién dice algo más? Bueno, tenemos a Jorge Jiménez, que nos está conectado con nosotros a esta hora. Diga mi hermano Jorge. Yo sé que Jorge es del Valle de Lupar, o al menos su familia y su esposa, y no sé, yo creo que él trabaja como en Santa, ahí cerquita. Bueno, Milena Arbeláez, bueno, Luzaida, pastor, ahí mando las preguntas que dejó, ahí mando las tareas que dejó
de tarea. Muy bien. Aló. Aló. Está bien, pensé que se me había ido la señal. Muy bien. A ver, Luzaida, gracias. ¿Por qué Juan bautizaba? Respuesta, Juan bautizaba diciendo arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Bien, esta muchacha está muy juiciosa, Luzaida. ¿Por qué Juan bautizaba? Bien. Bautizaba diciendo arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Por qué bautizaba en el Jordán? Porque allí Juan preparaba el camino del Señor. ¿Por qué bautizaba por perdón de pecados? Porque el reino de Dios se había acercado. Bueno, sí. Andrés Mendoza lo está viendo. Jorge Jiménez, saludos pastor, Dios le bendiga, muy edificante estos en vivo. Gracias George. Bueno, y Roberto Antonio Díaz Ramírez está conectado con nosotros y también entonces lo vamos a saludar, que nos está viendo Roberto. Muy bien, ahora entonces estamos en esto y esto está muy bueno y cada día crecemos. ¿Por qué? Porque nos está mostrando un aspecto especial del ministerio del Señor Jesús, ¿cierto? Bueno, del 29 en adelante, como nos lo acaban de decir, lo presentan como el Cordero de Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento nos hablaban de los sacrificios de los corderos, pero los sacrificios del Antiguo Testamento no limpiaban los pecados del pueblo, y a Jesús lo está presentando como un cordero que va a perdonar los pecados. Entonces uno dice, ay, qué bien. Si uno empieza a leer y se da cuenta de esto, dice, bueno, entonces Jesús vino a perdonar los pecados del mundo. Si venía como cordero a perdonar los pecados del mundo, él iba a morir. Él iba a morir. Muy bien. Iba a morir por la humanidad. Es la obra de un cordero. Muy bien. Entonces, bueno, este es de quien yo dije. Está leyendo el versículo 30. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Está diciendo Juan. Está hablando de alguien que era primero que Juan. A primera vista alguien dirá, pues sí, él era primero que Juan porque nació 6 meses antes de Juan y eran primos, ¿cierto? Los que conocen, alguien que está nuevo dice, pastor, pero él no dice eso. Es cosas que la gente de pronto tiene la idea, pero yo te quiero ayudar en esta mañana con eso. Muy bien. Y si yo no le conocía, más para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. Ellos eran primos, tenían una diferencia de edades, pero en el proceso ellos tenían distancias, allá no había internet, allá no había correo, no había cosas, y según lo que el texto está hablando, no había una relación muy íntima entre ellos, pero aún así Dios se había revelado a Juan y Juan podía predicar acerca de Jesús. Entonces aquí hay algo que entendemos, y es que Dios tiene planes, y en esos planes de Dios, a través de la historia, va a suceder como lo que sucedió con Juan y Jesús, que aunque no tenía una relación íntima, Dios usa a Juan para presentar a Jesús como el Cordero de Dios. Él no lo distingue bien, él no lo conoce. Algo va a suceder con la vida y ministerio de Juan y de Jesús. Bueno, el 32 dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aquí entonces está hablando de algo especial, que Juan está diciendo que él veía descender al Espíritu del cielo como paloma. No dice que descendió una palomita del cielo, ¿cierto? Porque algunos dicen, el Espíritu Santo es una palomita. No, es una representación de que desciende. No se sabe si era la forma, ¿ok? El texto está simplemente diciendo que era como una paloma que descendía, que si lo veía, entonces él, ese personaje sobre el que descendía el Espíritu Santo de toda manera, era el que iba a bautizar en el Espíritu Santo. Ese personaje era el que iba a bautizar en el Espíritu Santo. Hay que tener eso en cuenta en la mente. Y yo le vi y he dado testimonio que este es Hijo de Dios. Si usted nota, en el libro de Juan, hasta donde vamos, ¿cierto? No nos está hablando directamente del bautismo de Jesús. Está presentando más que todo a Jesús, está presentando la deidad de Jesús, pero no está hablando de esta parte que es factible que los otros evangelios los tenga yo que ver para darme cuenta de eso. Ahí es donde era necesario entonces que yo fuera al texto paralelo.
Ya sabemos dónde está el texto paralelo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, alguien que me diga dónde está el texto paralelo de esta porción que estamos leyendo de Juan capítulo 1:15 a Juan capítulo 1:34. Mientras tanto voy saludando y ustedes ahí rápidamente, los más pilosos. Pastor, Dios le bendiga siempre, maravilloso mensaje. Rosemary Ruiz Múnera, bien. Daisy, Juan en el 31-33 no le conocía, pero ya tenía referencias para identificarlo. Entre el versículo 31 y el versículo 33, bien. Entonces dice Daisy, Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estaba sobre él. Anderson dice, tan bien se le manifestó el Espíritu Santo a Juan. Ah, bueno, también el Espíritu Santo le manifestó a Juan. Bien, otra cosa que aprendimos. Bien, aprendimos este pasaje. Entonces vamos a leer el texto paralelo. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero yo quiero que nos dinamicemos en eso. Entonces nos vamos a ir a ver el primer texto paralelo. ¿Cuál es el primer texto paralelo? Recuerde, en el semitítulo nos va a decir, estamos leyendo del 15 al 34, nos va a decir cuál sería el primer texto paralelo, que ya lo vimos la clase pasada, o sea, en el día de ayer. Luis Aide, pastor, está en Mateo capítulo 3. Muy bien, capítulo 3, Anderson dice 3:16. Yo creo que más o menos está así, 16, 17, del 1 al 16 o del 1 al 17, hermano Anderson. Muy bien, no es 3:16, sino 3 del 1 al 16 o 17. Para mí, al 17, que es el último versículo del capítulo 3 de Mateo. Entonces vamos a seguir aprendiendo, ¿cierto? Ustedes me van a ayudar a ver qué aspectos vemos en esto, porque así es que se estudia la Biblia. Yo me siento, algo nos está faltando en esta mañana. ¿Qué nos está faltando? El lapicerito y tener al lado, entonces, tengo un lapicerito en mis manos y tengo también mi libreta diaria que me va a enseñar Dios hoy para yo ponerlo en práctica para este día que Dios me ha regalado. Entonces nos toca volver a leerlo, que realmente es leer todo el capítulo 3 de Mateo. Entonces dice, Anderson, sí, todo el contexto, gracias Anderson. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan es basado en este contexto. Recuerda que hay que usar mucho Juan, Mateo, ¿cierto? Tener los dos. Recuerda entonces que en Juan capítulo 1 no está diciendo que vino Juan el Bautista predicando, sino que dice sencillamente, perdón, estoy desde el 15, bien. Juan dio testimonio del clamor diciendo, este es de quien yo decía, ¿cierto? Bueno, pero Juan no está diciendo lo que dice Mateo, que el mensaje que trajo en una primera instancia Juan el Bautista fue arrepentimiento. El capítulo 3 de Mateo sí me está diciendo que fue arrepentimiento. ¿Qué otra cosa necesitamos en el estudio diario? Tener una versión más práctica, que al leerla que tenga unas palabras que posiblemente tengo la versión Reina Valera, muy bien, pero voy a tener una versión como esta versión, la palabra de Dios para todos, que esta también la distribuye la Liga Bíblica, esta vale 10.000 pesos nomás allá. Estas Biblias también vienen con propósito de donativo y lo único que ellos cobran es el manejo en Colombia de esto. Por eso es un ministerio, no es una librería. No vas a encontrar librería Casa de la Liga Bíblica, vas a encontrar librería, ministerio, la Liga Bíblica. Bien, ahora, entonces estamos en Mateo capítulo 5 y ya dice que él empieza a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien, versículo 1 y 2. Voy a leerlo en esta versión que dice, varios años después, mientras ellos todavía estaban viviendo en Nazaret, Mateo capítulo 3. Ah, bueno, sí, porque viene hablando de lo anterior. Vino Juan el Bautista y empezó a hablarle a la gente en el desierto de Judea. Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios está cerca. Yo quiero decirle algo. Esta versión, aunque no dice arrepentidos, si yo no leo la Reina Valera, de pronto me despisto un poquito. Arrepentidos. Pero cuando leo después de la Reina Valera 60, pues la que yo estoy utilizando, ¿cierto? Cada cual utiliza su
A mí me gusta, yo me crié más con la Reina Valera 60, te lo uso más. Cuando yo leo esta, dice que Juan vino diciéndoles que se arrepintieran, que el reino de Dios ha llegado, y voy a esta versión. Me gusta que la versión dice algo que me amplía. Yo seguiré pensando en que el mensaje es de arrepentimiento y que había que predicar arrepentimiento. Pero entonces dice que él le decía a la gente, cambien su manera de vivir, porque el arrepentimiento es cambiar de dirección. No viva como está viviendo. Y ayer lo veíamos en la clase que teníamos, que ese mensaje de Juan posiblemente sea el mensaje que hoy la palabra de Dios nos está hablando, y es, tenemos que cambiar la forma de vivir. Hoy yo creo que Dios al mundo le está hablando. Y si contextualizo lo que Dios me está hablando en esta mañana, en este pasaje, con lo que vivo en el mundo, digo, Dios mío, nos están mandando a cambiar de vivir. Ayer lo decíamos, ¿no? Vivir con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, posiblemente las otras cosas me llaman más la atención. Trabajamos y yo quiero decirte algo. ¿Cuál es la función de la gente a diario, hoy que estamos limitados en eso? La gente, ¿por qué la gente hoy en las casas está encerrada y algunos están estresados? Porque la gente se enseñó a madrugar muy temprano, salir a trabajar y llegar muy tarde a la casa. En este momento, viviendo con nuestras familias, nos estamos dando cuenta de cosas. ¿De qué? Posiblemente el que no ha edificado bien su casa se ha dado cuenta que vive con una esposa que ni se lo aguanta a él ni él se la aguanta. Los hijos que están más dedicados a otro mundo que la relación con sus padres. Entonces es un horrible vivir con sus padres, y mucho más en las casas que hoy tenemos, que son de 50, 45, 55 metros cuadrados, donde yo salgo de la pieza y lo primero que me encuentro es sala, comedor, cocina y metida, y ahí veo a mi papá y a mi mamá y mi relación no es buena, porque la gente se ha dedicado a producir, a producir y a producir, y no nos hemos dado cuenta que el valor de la vida no es eso. Usted se levanta y trabaja todo el día. ¿Para qué trabaja? Para ganarse un salario, cual sea que sea el salario. La condición de vida que la gente tiene hoy es la misma. La gente que está ganando mucho más tiene más, pueden darse mejor vida social, tal vez comprar algunas otras cosas que los que están abajo no lo pueden hacer en la cadena de producción. Pero quiero decirte, casi que se trabaja para lo mismo: pagar impuestos, tener una vida social, mantener un estatus, pero su relación con Dios y con su familia, que es lo más importante, estas otras cosas se las roban. No tengo tiempo para Dios porque tengo que producir. No tengo tiempo para Dios porque tengo que estudiar para ser un profesional. No tengo tiempo para Dios porque soy un profesional y tengo que conseguir bienes materiales, una casa, el carro, las cosas, y mantenerme, y a lo mejor también pienso comprarme una finca. No tengo tiempo para Dios porque nunca tuve tiempo para Dios. Veía en alguna ocasión una ilustración que era un niño y decía, demasiado infante para buscar a Dios. Joven, demasiado joven y ocupado para buscar a Dios. En su vida productiva, demasiado ocupado para buscar a Dios. Y ya lo último, muy viejo, ya doblado, demasiado tarde, demasiado viejo para buscar a Dios. Y al último lo mostraban en un féretro, demasiado tarde para buscar a Dios. Creo que eso nos pasa hoy. Ni la familia ni Dios tuvo lugar. Y hoy que estamos con nuestras familias y que también uno ve que la gente tiene el corazón abierto a Dios, Dios nos está diciendo, arrepiéntase, cambien de vida. Y en el mensaje que Juan está presentando, y que también lo veo en Mateo, el Señor nos está diciendo, cambien de vida, arrepiéntase. Eso es arrepentimiento. Cambiar de vida. Porque como vamos, no vamos bien. Bien. No, y eso que el tercer versículo nos va a dar duro, porque estamos estudiando la devocional, ¿cierto? Estamos aprendiendo la Biblia en ese sentido. El verso, si a ustedes quieren aportar, hermanos, anoten, porque estamos juntos, ¿cierto? Les decía que yo me siento en la iglesia y nos estamos en una mesa y cada uno aporta. Pero aquí estamos igual. En tu casa anota ahí, agiliza los dedos y particípanos en esto que estamos aprendiendo. Ojalá ahí fuera más participativo y juntos, ¿cierto? Entonces dice el 3, este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Este sí habla y dice, nosotros ayer veíamos que íbamos, y Anderson creo que fue el que nos aportó, dijo, él estaba hablando de Isaías. Pues en el versículo 3 de Mateo dice que fue Isaías el que mencionaba esto. Voz que clama en el desierto, nos lo había enseñado Juan, preparad el camino del Señor, enderezad la senda. En la versión que tengo aquí en paráfrasis va a decir, vamos a ver si encuentro el versículo 3,
Bueno, él dice, cambien de su manera de pensar y de vivir porque el reino de Dios está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Entonces aquí nos está hablando de la necesidad de nosotros preparar el camino hacia Dios. Juan lo estaba preparando, ¿cierto? Fue el que fue enviado a decir, preparen el camino del Señor. Hoy nosotros tenemos que pensar que tenemos que preparar para nuestras vidas el camino del Señor. Juan lo estaba hablando en su momento porque Juan venía, pero en mi tiempo, al entenderlo, ¿cierto? Observé, interpreté y en la aplicación digo, Dios mío, aún a mí hoy me corresponde aplicar esto y mejorar en lo que estoy haciendo. Muy bien, entonces el versículo 4 ya nos va a decir que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, ¿cierto? O sea, acá. Y su comida era langosta y miel silvestre. Vamos a ver si esta versión nos va a decir lo que vimos la vez pasada, que las langostas no eran esos animales del mar, sino que eran grillos grandes, ¿cierto? Juan estaba vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Ah, no, este también dice lo mismo. Versículo 5. Salía a él Jerusalén, ¿a quién? A Juan, y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Entonces aquí no dice que salía a Jerusalén. Aquí pareciera Jerusalén que es la ciudad, una ciudad completa, ¿cómo así? Toda la ciudad. O salían casas y todo. Son dos cosas que uno podría. Dice, no, casas no, toda la ciudad. Toda la ciudad. Este tipo de palabras que yo voy a encontrar son palabras que nosotros utilizamos, ¿cierto? Alguien se cayó y dice, ay, todo el mundo la vio. Todo el mundo lo vio. No, no lo vio todo el mundo. Solamente lo vieron los vecinos. Lo mismo ocurre acá. Entonces dice que entonces la gente venía a él desde, no era toda Jerusalén. Ya se ve que era una gente que venía desde Jerusalén, de toda la provincia de Judea y de toda la región alrededor del río Jordán. Y confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Entonces aquí estamos hablando del bautismo que nos empieza a presentar el Señor acá, el bautismo de Juan. Yo quiero contarte que hay, en los que son inquietos, hay dos bautismos. En el Nuevo Testamento aparecen el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Los dos bautismos son diferentes. Por allá en el capítulo 19 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice que Pablo, después de recorrer las regiones, creo que son bajas de Asia, entra a Éfeso y se encuentra que allá habían unos que estaban creyendo y les pregunta que si habían sido llenos del Espíritu Santo. Ellos dicen, no, no lo mencionaron. Como que no les mencionó el Espíritu Santo. Si cuando uno lo bautiza, uno dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ni siquiera oyeron hablar de él. Entonces les dijo, entonces ¿cómo los bautizaron? O sea, ¿bajo qué fórmula bautismal los bautizaron? Hechos 19. Y entonces ellos dijeron, no, pues con el bautismo de Juan. Ah, no, es que Juan bautizó para arrepentimiento. Pero el bautismo de Jesús es diferente. El bautismo de Juan es uno, el bautismo de Jesús es otro. El bautismo de Juan es para perdón de pecados. Y aquí entonces dice que Juan bautizaba y que ellos confesaban sus pecados y eran bautizados. En el otro bautismo vamos a ver diferencias, pero hay que llegar hasta allá. Muy bien, eso lo vamos a ver al final del ministerio de Jesús. La inquietud queda. Algunos que son inquietos como ustedes dicen, hey, venga, yo voy a leer todos lo que habla la Biblia sobre bautismo para entenderlo. Entonces ahí es cuando hace falta una concordancia. ¿Qué es la concordancia? Usted va a buscar en la concordancia bautismo. Y la concordancia le va a hablar todo lo que el Nuevo Testamento va a presentar los textos que hablan del bautismo. Cuando uno estudia un tema, entonces en la concordancia va buscando todo lo que dice de bautismo, haciendo un exégesis, ustedes ya saben cómo, leyendo todo el contexto, y va a entender temas como ese. Después les voy a enseñar a estudiar en forma temática. Bien, y hasta les hablaré de una Biblia que yo los he traído a la iglesia, hay un ministerio internacional, que la Biblia Thompson, esa sí tiene cadenas temáticas. Esa es buena, esa también es buena. Cuando uno ya sabía hacer esto, esa es otra que recomendaría. La diferencia es el precio, ¿cierto? Que tiene un costo, el costo de la Biblia Thompson es como de
220.000 pesos. Pero hay un ministerio también que va por las ciudades y esa Biblia vale 100.000 pesos, creo que en el ministerio. Y en estos días me llegó una información de que lo están haciendo así como yo estoy haciendo este. Te dan el curso virtual y te mandan la Biblia, pero esa Biblia, creo que el costo, ellos asumiendo la mitad del costo, a ti te cuesta como 100.000 pesos, algo así, pero vale como 220.000 en las librerías. También si necesitas que yo te dé eh, esa parte de la Biblia Thompson, me dices, los de la iglesia, déjenme decirles que yo también quiero traer este año el seminario de la Biblia Thompson a la iglesia para que los hermanos puedan tener un ejemplar de la Biblia. Esa sí es muy buena, también las dos son buenas, pero esta trae más herramientas todavía, las palabras de Cristo en rojo y todas las cadenas temáticas. Esa sí la recomiendo bastante. Bueno, Anderson me dice, de ahí viene la contradicción con el bautismo del Espíritu Santo. Vea, la Biblia habla del bautismo de Juan, son bautismo en agua, del bautismo de Jesús, bautismo en agua, y del bautismo del Espíritu Santo. Yo ya he hablado en la iglesia de eso, pero como yo en las noches, los días que no son de servicio, y tenemos tiempo de oración, pero yo los días que no son de servicio en la iglesia, les doy temas. Por ejemplo, para mañana puedo dar una de las temáticas. Ya hablé sobre atar y desatar, ¿cierto? Ya les hablé sobre apostolado. Si quieren que les hable acerca del bautismo, usted me coloca aquí, pastor, háblenos del bautismo y lo hablaré mañana. No hoy porque hoy es tiempo de oración. Hoy quiero hablar de oración. Pero si quieren que hable sobre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús, ¿qué diferencia habría? Si el bautismo perdona o no los pecados. ¿Hasta dónde llega el bautismo? Porque hay grupos que dicen que el bautismo perdona pecados. Yo no creo eso, pero yo no le voy a decir yo no lo creo y ya. Vamos a mirar por la Biblia porque no creemos eso. Si te gusta esa idea, me dices, pastor, háblanos del bautismo de Juan y del de Jesús. ¿Y qué es el bautismo? Y tomamos mañana en la noche el tiempo para hablar del bautismo. Si no me lo colocas aquí, hablo de otro tema. Bien, pero si te inquietas con eso y lo anotas aquí, lo hago. Bueno, dice Iván Martínez que no hay sonido. ¿Los demás están oyendo? Iván dice, no hay sonido. Oh, no sé. Marina Amado está viéndolo. Muy bien. Si usted está escuchando, me dice, estoy escuchando, ¿cierto? Iván Martínez dice, no hay sonido. ¿Quién sabe si los demás? Luzaida dice, sí hay sonido. Andrew Guarín, bueno, Andrew Guarín está diciendo, mañana hay sonido. Que sí, mañana pastor, Dios les diga. No, yo creo que está diciendo que mañana hablemos de Juan. Muy bien. Andrew Guarín, sí hay sonido. Anderson, el precio de la Thompson está como en 290.000, imagínense, en el comercio. Pero la Thompson, yo puedo hablar con el Ministerio Biblia Thompson y en la iglesia ya cuando nos activen, podemos traerla y nos cuesta como, ellos cobran como solo 100.000 pesos por el seminario y regalan la Biblia. Anderson dice, hay sonido. Rosa Elvira dice, yo escucho. Pastor, por favor, habla del bautismo de Juan y Jesús. Gracias, mañana voy a hablar de ellos. Muy bien, ya hay varios que me dicen mañana. Bueno, puede ser el volumen del computador del que lo está viendo. Sí, puede ser. Iván, revisa tu computador. Y Richard me dice, pastor, se escucha. Estamos estudiando esto, ¿cierto? ¿Cómo vamos de tiempo? No sé cómo vamos de tiempo. Se nos va el tiempo, Dios mío. Tomamos unos 10 minuticos más y me dedico solo a eso. Así como una metralleta. Sí, no a la guachapanga, dicen por ahí. No, pero voy a... para que nos rinda hoy. Bien, bueno. Entonces dice que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Salía de Jerusalén y toda Judea y todas las provincias alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Juan les decía a ellos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿A quién le dijo generación de víboras? A los fariseos y a los saduceos. Entonces tocaría ir a un diccionario bíblico, pues un diccionario bíblico, a través de redes sociales tú bajas un diccionario bíblico, te metes por Google, sí, y tú entonces lo haces. De pronto yo puedo colocar aquí un link
de un diccionario, pues para que bajes tu diccionario bíblico y lo tengas en tu computadora o en tu celular. Hay un programa de celular muy bueno, se llama My Bible. Se escribe M-I de yuca, mi y Bible, mi Bible en español, My Bible. Y My Bible trae diccionarios, comentarios, trae de todo. Se llama My Bible. M, la de yuca, y Bible, mi Bible. Y es una biblicita, cafecita. Si bajas ese programita, que no es tan pesado, puedes tener en tu Biblia diccionarios, enciclopedias. Tú lo bajas y cuando lo bajas hay opciones de un librito, dice concordancias. Ahí te muestra las concordancias que tiene, puedes bajar una. Te dice Biblias, puedes bajar otra versión. Te dice diccionarios, concordancias, y tú bajas no de tantos diccionarios, de todos modos son muy buenos, para que entonces entiendas quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos, que eran los dos grupos religiosos más representativos en el tiempo de Jesús. Te va a decir el diccionario que ellos, en la época entre el Antiguo y Nuevo Testamento, que fueron como 500 años de silencio, 400 y algo, se le llamó la diáspora, y en esa época se levantaron dos grupos muy religiosos: los fariseos, que eran los que guardaban la ley así en la letra literal, eran como los legalistas del tiempo de ellos, y estaban los saduceos, que tenían conceptos diferentes en cuanto a la muerte y resurrección, diferenciaban de los fariseos. Eran los religiosos del tiempo de Jesús. Y Juan les dice a ellos sencillamente: ustedes son una generación de víboras. ¿Por qué? Porque utilizaban la religión para explotar al pueblo, para engañar al pueblo, para colocarles cargas a los pueblos. Entonces les dice: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a escapar de la ira venidera? Entonces dice: hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si ustedes de verdad están arrepentidos, tienen que dar frutos. Un árbol de papaya no va a dar mangos. Un árbol de mangos no va a dar aguacate, ¿cierto? Si no penséis decir de entre vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Juan lo que está diciendo es: ustedes creen que se hereda la salvación porque ustedes son de un pueblo donde la gente tiene principios de fe. No, eso no es así. Lo que está enseñando es: cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios, y el hecho de tener al Señor en mi corazón hace que yo actúe como una persona que tiene a Él en el corazón. Y entonces les dice a ellos: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado en el fuego. O sea, si yo estoy arrepentido y la obra de Dios está en mi vida, la gente lo tiene que ver. Yo no puedo ser espía o agente secreto de Jesucristo. Yo creo en el Señor, soy hijo de Dios, pero nadie se da cuenta. Todo el mundo se daría cuenta de mi fe, como lo que Juan les está diciendo a ellos ahí. Y dice: a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Y este es más claro que el texto de Juan, porque dice: yo para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En el otro dice que él los bautizaría en Espíritu Santo. Aquí dice Espíritu Santo y fuego. Hay ahora una diferencia entre el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Mañana a las 7 de la noche lo sabremos, aunque mañana a las 11 tendremos clase también. Su aventador está en su mano, está hablando acerca del Espíritu Santo, y limpiará su era, perdón, está hablando acerca de la predicación, habla de Cristo, y su aventador está en su mano. El aventador es, bueno, después veremos, pero sí, es el Espíritu Santo el que tiene Jesús en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Aquí está diciendo: el Señor tiene todo listo, y lo de Él lo tiene aparte. Lo que no es de Él será quemado. Muy bien, como quiero terminar el texto, les dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Esto no nos lo enseñó el Evangelio de Juan. Mateo sí. Dice: para ser bautizado por él. Más Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti. Señor, pero ¿cómo así? Usted viene para mí, y yo ¿cómo lo voy a bautizar si usted es Cristo? Y entonces el Señor Jesús le dice a Juan: deja que esto ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Muy bien. Entonces dice: fue bautizado y dijo. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, porque el término bautizar es un término griego que es baptizar, que es enterrar. Jesús fue enterrado bajo el agua,
y salió, como decir, representa lo que es la muerte y la resurrección de una persona. En los judíos en el Antiguo Testamento era usual que se dieran bautismos no solamente en los judíos, sino en las culturas orientales, en donde representaba que la persona cambiaba de vida. Por eso tú vas a ver que, por ejemplo, hoy en la India la gente va al Ganges y se bautiza, que es como voy a renacer, voy a ser una nueva persona. Realmente se necesita la obra de Dios para que la persona renazca. Pero entonces eso pasó con Jesús, fue sumergido y aquí los cielos fueron abiertos, en el caso de Jesús, y vio al Espíritu de Dios que descendía como, no decía, y descendía una palomita, y ella, ahí estaba el Espíritu Santo, decía, como paloma descendía, y venía sobre Jesús. Y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Creo que esta otra versión dice, este es mi Hijo amado, en quien estoy muy contento, o por quien estoy muy feliz, en quien yo me complazco. Ay, les voy a dejar tarea, que no nos da. En la próxima lo vamos a tocar solamente. Estamos estudiando Juan 1. Imaginen cómo va de bueno el estudio de Juan 1, que tenemos algunas ideas. No me anotaron mucho, necesito que para la próxima me anoten todo lo que van a aprender de Lucas 3 del 1 al 20, por favor. Lucas 3 del 1 al 20 nos faltó estudiarlo, que es lo que nos va a hablar sobre el mismo pasaje que nosotros tenemos en el libro de San Juan, capítulo 3. Así se estudia la Biblia, pasito a pasito, y a medida que vamos estudiando yo les voy a dar tips y les voy a enseñar a manejar, ¿cierto? Va a haber un momento donde les voy a enseñar a manejar una concordancia, porque la vamos a aprender a manejar, ¿bien? Pero entonces vamos a tener esos tips para ir aprendiendo. Bien, Anderson, ellos asemejan esto con una práctica que tenían de sumergir la ropa hasta que cambiara de color. Sí, Anderson, bien, eso lo estuvimos enseñando la semana antepasada en la iglesia. Antepasada, a mí el tiempo no me corre, ¿cierto? Estuvimos hace como un mes en la iglesia, que fue una de las últimas clases, que bautizar también era meter el agua y sumergirla en una tinta. Y entonces dice, ay, tengo esta ropita, vea, ¿de qué color la bautizamos? Bautice la roja, bautice la verde. Bautizar también era sumergir en una tinta y la ropa cambiaba de color. Bien, Anderson, ese aporte tuyo estuvo espectacular. Mis amados, como decía por ahí alguien de la televisión, el tiempo en la televisión es corto. Y en el caso de nosotros que estamos por live, no sé si decir en live es corto. Pero tenemos tarea. Estamos haciendo la tarea. Entonces vamos a leer Lucas y vamos a tener ideas claras de lo que aprendimos en Juan, Mateo y Lucas. Bien, entonces espero que usted las anote en su cuadernito y el próximo y mañana a las 11, entonces usted diga, pastor, imagínate que pastor, descubrí esta otra cosa. Pastor, algo que no hablamos, algo que le pasó por alto, como me acaba de decir Anderson, sobre el baptizar, que era la práctica de sumergir ropa en colores para teñirla. Ay, Y esto nos va a enriquecer el estudio de todos. Para mañana espero que sean bien pilosos y que estemos unidos. Dios les bendiga a quienes nos visitaron por primera vez. En las mañanas a las 11 tenemos estudio, aprendemos a estudiar la Biblia. Ya arrancamos de cero. Si quieres atrasarse, váyase para clases atrás. Y estamos hablando acerca de discipulado, ¿cierto? Se llama discipulado. Esta sería la lección 10 o 11. Y en las noches tenemos tiempo de estudio bíblico. Hoy tenemos tiempo de oración e intercesión. Y espero a que todos los hermanos de la iglesia nos unamos, que nos hace mucha falta estar unidos en oración. Bien, Dios les bendiga.